Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería comentar sobre cómo hacer las grabaciones directamente desde los parlantes con una grabadora. En mi caso, lo que yo tengo es esta grabadora, pero en la sociedad de audio en Japón, en la época de la pandemia, se hizo una ayuda para poder entender cómo hacer las grabaciones dentro de casa, dentro de un local o dentro de un local para venta de artículos de audio, para tener más o menos una unificación de cómo hacer que los sonidos sean todos parecidos e intentar que el sonido no llegue a afectar mucho entre un local y otro. Porque en la época de la pandemia, como no se podía ir hacia el local para escuchar el parlante directamente, entonces lo que hicieron es tratar de uniformar la forma de cómo hacer las grabaciones. En este caso, lo que se hace es hacer las grabaciones con unos parlantes Bowers and Wilkins, pero lo hacen en varias casas y en varios... no es simplemente en la foto que sale aquí, sino son varios locales que se han ido probando. Y no solamente con estos parlantes, sino con diferentes parlantes se han ido probando. Pero lo que sí se llega al estándar es hacer estas medidas. ¿Qué es lo que nos indica? Es de que el punto de escucha nos dice de que está entre los parlantes más o menos a 280. Y la distancia entre parlante y parlante son 210. Si uno saca la diagonal, digamos la hipotenusa, sale de 280, sale exactamente 300, ¿no? Son 3 metros. En los videos pasados siempre les comentaba de estas medidas, de los 3 metros, y que tenga entre parlante y parlante mínimo 1,7 metros. Y hacia los lados también, para que los sonidos que retornan de las paredes sea lo menor posible. En este caso se utilizan estas medidas y la altura es 1,5 metros. Los micrófonos que se utilizan para hacer estas grabaciones han sido los micrófonos Sony, que es el modelo SM100N, SM100U y el C100. Estos micrófonos, cuando uno ve cómo es el formato de los micrófonos, son unos micrófonos que son, eh, digamos, en el caso del C100, este tiene un switch que uno lo puede convertir en omnidireccional o unidireccional, que se podría decir es, digamos, bidireccional, que coge toda la parte de adelante y la parte de atrás y la parte de enfrente. ¿A qué me refiero con eso? Es de que hay micrófonos que graban solamente hacia donde están indicando y la parte de atrás lo intentan anular. Todos los sonidos que están atrás lo intentan anular. Hay otros micrófonos que hacen lo contrario. Intentan grabar todo alrededor. En este caso se está usando, digamos, que graba todo. Y en el caso de estos dos, tiene un formato diferente, se podría decir. En el caso del N, graba todo alrededor del micrófono. Y en el caso del U, graba solamente la parte de enfrente. Lo que, lo que esta página nos indica es que cómo es que se han hecho las pruebas. Nos indica que los parlantes están en una posición a la persona que esté escuchando, y en el punto, en este gráfico, está en japonés, pero la línea de aquí del centro, que es este círculo medio naranja, es la persona que está a los 3 metros de distancia. Y entonces, las pruebas 1, 7
están justo a la altura del oído. Es como si esto estuviese más o menos a esta altura. Utilizan dos micrófonos, por eso más o menos estaría a esa distancia más o menos. En las pruebas 2, 3, 4 y 5 están a 20 centímetros y 30 centímetros. En el caso del 2 y 3 está 20 y en el caso del 4 y 5 está a 30 centímetros. ¿Qué es a 30 centímetros? Está hacia el frente. Entonces estaría el micrófono más hacia adelante y en el caso de la grabación 6 está hacia atrás. No sé, pero está el micrófono en la parte de atrás. Más o menos para que tengan una idea, en el caso de las personas quieran verificar, aquí está cada modelo, cada punto donde se esté escuchando y qué micrófono se está utilizando. Y la parte importante de estas medidas es que uno los puede escuchar en casa. Están aquí cada sonido y cómo hace reflejo de la habitación. En cada sonido, en cada posición del micrófono, uno puede ver la diferencia de cómo afecta la posición de escucha. Y entonces uno puede llegar a ver cuál es la mejor posición en casa para poder determinar cuál es la mejor forma para cada uno. ¿Por qué no se utiliza los 3 metros de distancia entre parlante y parlante? Es porque aquí en Japón las casas que se han construido más o menos del año 90 para adelante, más o menos tienen un formato casi estándar. Entonces lo que ellos intentan es que las paredes no estén muy cerca a los micrófonos para tener una mejor resolución en el sonido. Uno puede escuchar más o menos cómo es que afecta el retorno de las paredes en cada sonido y verificar cada uno con sus propios oídos y analizar más o menos cuáles las pequeñas diferencias que hay y determinar cuál es la mejor posición. 10 centímetros, 20 centímetros hacen una gran diferencia en el sonido. Y por eso que aquí nos indica cómo es que se puede hacer la grabación. No hay un punto de escucha exacto para decir este es el punto mejor porque cada habitación es diferente. No es de que uno tiene un formato, el A es el mejor que el B o el B es el mejor que el C. No es así, sino que nos indica las diferencias que hay entre un punto y otro para hacer la escucha. Aquí en Japón, los que no tienen estos micrófonos especiales, muchas veces se utiliza este modelo, que es el Tascam 07, creo que se llama. Sí, es el DR07X. Lo importante de este Tascam es el formato de grabación que tiene. En el caso mío, yo no hago grabaciones en casa, pero vendría a ser el XY, ¿no? Este formato. El mío no se puede abrir, ya es fijo, pero en este modelo tiene el formato AB. Los dos micrófonos se pueden abrir. Este es el modelo más barato, se puede decir más económico, pero uno puede tener dentro de Tascam o bueno, dentro de varias empresas que venden estos micrófonos, este tipo de formatos. Hay con mejores micros, con micrófonos más simples, pero más o menos es la forma de la grabación. ¿Cuál es lo importante de ese sistema? Es de que en este caso, al tener los micrófonos tan cerca, el cruce de entre parlante derecho e izquierdo es muy cercano al micrófono. En el otro, al ser abiertos, está más cerca como si estuviese los oídos una forma más, digamos, natural. En las grabaciones profesionales normalmente se utilizan micrófonos a 17 centímetros,
pero en estos micrófonos no llega a los 17 centímetros, pero uno tiene que tener en cuenta de que es más o menos la distancia entre el oído y el oído. El, Hay personas que piensan de que se puede hacer las grabaciones a la distancia de más o menos el tímpano, que es más o menos una distancia entre 15 centímetros. Otro es entre la entrada del oído, que es más o menos 17 centímetros, como estándar. Pero en los estudios de grabación normalmente se utiliza 17 centímetros. Esto podemos escucharlo y confirmar cuál es la diferencia en esta habitación que se está haciendo la prueba. Uno puede llegar a casa, intentar escucharlos y después probarlos en su propia casa y ver más o menos cuál es la diferencia para tener el mejor sonido. Espero que sea de ayuda y nos vemos en el próximo video. Gracias. Nos vemos. Chao.